La inflación mayorista perforó el 2%. Bueno, ese dato para el gobierno nacional es un dato muy alentador. Cuando hablemos de la inflación mayorista, nos estamos refiriendo a los precios al por mayor, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿cuántos argentinos compran al por mayor y cuántos compran todos los días el gasto hormiga? Fíjate. Hay un gran dato de inflación mayorista. Sí. Buen dato para resaltar, porque venía siendo alta la inflación mayorista, que después daba con la... O sea, después cuando llegó Todo de la masa. inflación minorista... Inflación mayorista en octubre, entonces dio 1,1% en la nacional. Gran dato. Gran dato y... Productos importados menos 1,4. sí, claro. Sí. 1,4. Bueno, se viene, yo creo, sobre todo para el año que viene, ya vamos a estar en torno al 1. Sí. Vieron que este año estuvimos en 2. Claro. 1. Sí, sí. Sí. Año que viene para mí 1 y según el Jabeto, ya año que viene para agosto, ponele, dijo que la inflación va a dar 0. 0 y chao. Abrazo. Probablemente, y que te dé 1% en la mayorista significa Sí. que la minorista también te va a dar Sí. en torno a eso. Va a tender a Qué bajar. carteado que hay que estar para tirar esa, ¿eh? Sí. Más de El año que viene se extingue. la que vino este año. Básicamente lo que celebran ahí, ¿no? Es que el dato de la inflación mayorista es de 1,1% del mes de octubre. Claro. Y el dato alentador para el gobierno es que en el mes anterior, es decir, en septiembre, fue del 3,7%. Tenemos una plaquita para mostrar, Produ. Esta placa lo que está mencionando ahí, el color más fuerte es las provincias que más plata necesitan para llenar el carrito. Santa Cruz es la provincia más cara. 800.594 pesos necesitan ellos para llenar el carrito. Hay que tener en cuenta diferentes factores. Ellos tienen un sueldo mayor al de nuestra provincia o al de esta región. Misiones es la más barata del todo el país, 732.793. El gráfico va del más caro, que es el rojo oscuro, al más barato. La diferencia que tenemos contra la más cara y la más barata, o sea, Misiones y Santa Cruz, es de 68.000 pesos por el mismo changuito. ¿Qué significa esto? Que en el sur, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, todo cuesta más. Transporte, logística, estacionalidad y menor competencia, teniendo en cuenta diferentes factores. Si bien Misiones se ubicó tercera en el ranking nacional, con un alza del 88%, pasando de 479.000 pesos a 903.000, solo por debajo de Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Estamos hablando de salario, de sueldo. Somos una de dentro de todo, de la región, las que mejor salario tienen, a comparación de Santiago del Estero, provincia, que tiene un salario muy bajo a nivel nacional. Vamos a ver qué decían en TN con respecto a la inflación. Viste que el presidente Milei está diciendo que el año que viene vamos a tener inflación del 1%, o va a desaparecer la inflación, dijo. Ningún país del mundo, a ver, no quiero que nadie se ponga nervioso quien nos está viendo un domingo a la tarde en casa, ¿no? Pero digo, ningún país del mundo debería querer tener inflación cero. Esto es de economía de primero. ¿Por qué? Porque uno asume que una inflación cero es un nivel de actividad también cero. Entonces vos lo que necesitas es, digámoslo así, una cosa pareja, ¿sí? Una inflación que mantenga precios, que quiera hacer que las fábricas o que se siga produciendo. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés precios muy reprimidos o precios que en vez de aumentar caen, bueno, los agentes económicos dejan de producir, eso cae en recesión, bla, bla, bla. Lo que vos necesitás es políticas coordinadas. Inflación cero. Claro. Y a mí no me gusta tanto. Solo para sumar a los datos de lo que estabas inflación mencionando del salario, porque según el informe de CELAC de noviembre, en cuanto al salario mínimo en dólares, la Argentina es el más bajo de la región. Ah, en de dólares. América Latina. Está ¿Quién con tiene el mayor? 225 dólares y Costa Rica el mayor con 729. Está bueno no tener inflación cuando tenés una economía ordenada, sino cuando la economía no está bien, cuando los precios no suben porque la gente no compra. No está bueno tener inflación cero. Es tener una economía en pausa. Claro, y muchos se preguntan también para quién está pensada la economía del gobierno nacional, la economía que plantea Javier Milei, porque aparentemente para la clase media, no.
El politólogo Andrés Malamud subrayó que la economía de Milei está pensada para sectores que no tienen que ver con los conurbanos. O sea, estas inversiones espectaculares en minería, en búsqueda de cobre, en litio, todo eso en Neuquén. Esas inversiones no derraman. Una superinversión en vaca muerta no llega a una persona que vive en el conurbano. Por lo tanto, lo que sugiere aquí Malamud es que la economía de Milei requiere una desconurbanización. Interesantísima discusión. Se le está planteando un problema que la Argentina no discute mucho, que es el problema demográfico. Nosotros tenemos la mitad del país vacío, y una concentración de casi el 40% de la gente en la provincia de Buenos Aires y que en su mayoría está concentrada en conurbanos que no tienen inversión privada nueva, que viven de las pymes o de las industrias más pequeñas o más grandes, y eso no está en los planes de Milei. Los números van a subir menos. Yogi Morales lo explica en Neura cómo se van normalizando los números de la economía. También es un índice de precios. Es el índice del costo de la construcción. Vemos que el dato es 1,6% mensual. Obviamente lo podemos abrir en categorías. Vemos que materiales fue 2,1%, más en línea con la inflación minorista. Mano de obra 1,3%, gastos generales 1,6%, total 1,6% de variación mensual. Otra buena noticia, porque estamos hablando de una nominalidad más baja en la Argentina. Esta palabra se va a poner de moda, nominalidad o nominal, que es básicamente hablar de que los números van a subir menos y van a ser más normales. Y esto va a incluir, por ejemplo, salario, y entonces ahí es cuando hacemos la famosa distinción. Incluye a todos los precios, pero voy a hacer hincapié en salario, porque vamos a ver, por ejemplo, que ya en algunos casos lo empezamos a escuchar, la disputa de, no sé, mi sueldo no sube tanto. El tema es que si la inflación es menor, tu sueldo no va a subir tanto. Claro. Entonces, porque obviamente se están normalizando los precios de la economía. Bajan los precios, bajan los mayoristas, baja el costo de la construcción, va a continuar bajando la inflación minorista, bajan las tasas de interés. La ganancia que tenés cuando, por ejemplo, haces un plazo fijo o cuando dejás plata en la cuenta baja la inflación, pero de todas formas no se puede llegar a fin de mes. Cuesta mucho. Claro, bueno, por eso hay distintos tipos de inflación, ¿no? Eso también es real. Hay una inflación moderada, una inflación galopante. Hemos tenido en la Argentina tipos de inflación muy altas, como la galopante, y también de ahí un poco la sociedad argentina ya sabe o ya recuerda eso de cuando decís inflación, no me va a alcanzar para comprar la comida. Bueno, más allá de esto, y si bien contábamos al principio de que bajó la inflación mayorista, es decir, las compras al por mayor, las familias que compran al por mayor una vez en el mes o cada 2 meses y se olvidan. Bueno, vamos a ver qué decía la gente, si realmente compran así y si les alcanza o no la plata. Si lo he reflejado en donde alimentos, transporte, servicios. En casi todo, en servicios, el dinero que no alcanza, llegar a fin de mes, bueno, todo lo que nos acontece a todos nosotros, nada, es cada vez más difícil poder llegar a fin de mes. Sobra el mes, falta el sueldo. ¿Trabajás? Trabajo en relación de dependencia y soy psicóloga. ¿Cuánto se destina para llegar a fin de mes? ¿Alquilás entre los servicios, entre lo que pagás de alquiler, de alimentos? ¿Cuánto se destina? 2 millones mínimo. No menos que eso. ¿Y alquilás? Sí, alquilo. También, ahí sí. Alquilo. Tengo 2 hijos. Sí. Y nada, ¿es sostenible eso no poder...? No, en el tiempo imposible, no se sostiene. La verdad que está complejo, cada vez más complejo. Otra de las cosas que también cambió de las compras mayoristas es que la gente antes compraba las cajas y hoy va por el 3, pero por 3 unidades. Claro, los que siguen comprando. Hoy. Pero ¿por qué también compran mayorista? Porque había también más familias tipo. Antes la familia era un poco más numerosa. Yo creo que ahora también cambió ese número. También tenía que ver con el tema de la inflación. Las compras las hacían por mes a mayor cantidad para por ahí hacerlo con tarjeta y ganarle a la inflación. Ahora las compras las hacen mucho más en mercados de cercanía, en market de barrio, o sea, las compras las hacen más al día.